Dos cositas. Una, la charla va a ser grabada, se va a colgar el link en YouTube, va a estar en la página del sanatorio, ustedes ahí marcan el link y va a ir a una página de YouTube donde va a estar la charla para que la podamos rever las veces que haga falta y la gente que no se haya podido conectar también la pueda ver. Eso por un lado. Por otro lado, las preguntas nos interesa que sean en el chat, que queden escritas y al final de la charla iremos seleccionando algunas para responderlas. Y como tercera y no menor, agradecerle a todos los disertantes que vamos a ir teniendo a lo largo de las charlas. Van a ser los jueves a esta hora. Lo más probable es que luego cambiemos el Zoom por el Zoom del sanatorio. Ahora estaban con los residentes que terminaban sus formaciones. Agradecerle a todos los disertantes y bueno, hoy nos toca presentarlo a José, que muy amablemente estudió, preparó la charla. Él trabaja en el Cerro, somos uno solo, Cerro Nueva Córdoba, y vamos por un mismo objetivo, que es hacer ECMO en los dos centros y de alta calidad, tanto veno venoso como veno arterial, pediátrico. Así que José Mamani es el doctor que nos da la charla de hoy de ECMO veno venoso. Bueno, muchísimas gracias, Lucas. Así que bueno, empezamos nomás la charla, que es una charla corta. Ahí, déjame ver. Ya estamos a punto. No sé si se está viendo, si alguien me dice. Te vemos bien, José. Bueno. Ahí está. Bueno, en realidad se trata de una charla que en realidad cumple un objetivo conceptual, no tanto, digamos, hablar tanto de números o estrictamente, digamos, saber muchos valores normales o anormales. Vamos a hablar inicialmente del ECMO veno-venoso. Básicamente se trata de decir un soporte por membrana, obviamente, con un circuito que participa en el sistema venoso, con la idea de intervenir tanto en la cinética del oxígeno como también en la cinética del dióxido de carbono. Por supuesto, digamos que hay una clasificación que a partir del año 2010, en el cual hay varios tipos de soporte extracorpóreo, y se trató de dividir aquellos soportes que se llaman remoción extracorpóreo de CO2, que solamente dan soporte parcial y suelen ser circuitos físicos un poco más fáciles o menos complejos, y obviamente el circuito del ECMO, que ya son circuitos físicos mucho más complejos y que, bueno, y que tiene una clasificación y varias modalidades, en el cual tenemos el ECMO veno-venoso, el ECMO veno-veno arterial y el ECMO veno arterial. De hecho, el ECMO veno-venoso está indicado inicialmente para pacientes con pulmones enfermos, pero con corazón sano, mientras que el ECMO veno-veno arterial habitualmente está indicado para pacientes con pulmones sanos, pero con corazones enfermos, mientras que en el ECMO veno-veno arterial está indicado tanto para corazones enfermos como para pulmones enfermos también. Es una clasificación general que sirve, digamos, como para tener un pantallazo de todos los tipos, digamos, de soporte extracorpóreo. Si bien el objetivo del ECMO veno-venoso es actuar sobre el metabolismo de oxígeno y sobre el metabolismo del dióxido de carbono, sin embargo, como se trata de un circuito físico, hay muchos fenómenos físicos que se generan, son tanto fenómenos físicos de turbulencias, fenómenos físicos de éxtasis que puede producirse, y fenómenos físicos de interacción, que eso, interacciones con otras partes de la economía corporal y generando activación inmunológica, interacción con la coagulación, interactuando también con la farmacocinética y la farmacodinamia de la medicación administrada en estos tipos de pacientes que reciben este tratamiento, y obviamente interactuando también con la fisiología cardíaca. Pero antes de ingresar, digamos, a lo que es hablar al metabolismo de oxígeno, inicialmente quisiera hablar de unas partes del ECMO veno-venoso como para poder tratar de entender después cómo este circuito físico se aplica, obviamente, en el metabolismo de oxígeno. Básicamente, un circuito de ECMO veno-venoso está compuesto por cánulas, bombas, un oxigenador,
consolas que sirven para manejar la bomba y también para el intercambiador de calor, y obviamente un mezclador o un blender, que eso también viene adicionado junto con el oxigenador. Cuando uno ve todo el circuito, en el circuito observamos una línea negativa. Habitualmente esa línea negativa es la que va en la parte inicial, antes de la bomba, que suele manejarse presiones negativas debido a la succión que genera la bomba centrífuga, que a su vez genera una diferencia de presión hidrodinámica. Y obviamente otra línea positiva, que a su vez tiene dos partes. Una línea positiva premembrana y otra línea positiva postmembrana, que también lo llaman línea arterial. Cada cánula en general tiene puertos que tienen tipo de conexiones Luer, que eso deben de recibir un tratamiento en cierta forma particular en cuanto corresponde al cuidado, ya que ahí se administran, se sacan sangre, y hay inclusive otros puertos que son conectores de 3 octavos que sirven para hacer conexiones con otros sistemas extracorpóreos, como puede ser la hemodiálisis, en el cual, sobre todo, esos puertos con conexiones tipo Luer tienen que estar, sobre todo en la línea negativa, bien sellado por el hecho de que, como existe presión en negativa, pueden ingresar burbujas de aire y generar, digamos, una embolia dentro del circuito que inclusive puede pasar hacia el paciente. Sin embargo, en la línea positiva, habitualmente, como es línea positiva, todos los conectores también deben estar bien sellados por el hecho de que pueda haber o puede existir pérdida de sangre. Cuando hablamos de cada una de las partes, básicamente, por supuesto, alguna clase aparte, digamos, de cada una de las cánulas, uno de las partes más importantes en el ECMO veno-venoso suele ser el oxigenador. El oxigenador, en realidad, cumple varias funciones, no solamente por el oxigenador en sí, sino genera otro tipo de interferencias. Si uno observa que las leyes que gobiernan las presiones en este circuito, si bien es por la ley de Bernoulli y la ley de Poiseuille, que son las leyes más frecuentes, sino también la ley de Ohm, que mismo genera, digamos, el mismo circuito, sobre todo en el oxigenador. Y uno de los conceptos primordiales dentro de lo que es la ley de presiones del circuito es el drop pressure, o lo que es lo mismo, el delta de presión. Ese delta de presión que en general produce el oxigenador, y por eso es que la línea positiva tiene dos partes, una premembrana que tiene mayor presión, pasa por el oxigenador, hay una caída de presión y luego hay otra, la otra parte de la línea positiva, digamos, que suele tener menos presión. Eso es importante, sobre todo, saberlo, porque no existe un número normal para todos los oxigenadores, sino que el drop pressure es un dato que habitualmente el fabricante lo suele dar, y a partir de ese dato uno tiene, cuando hace el monitoreo generalmente de todo el circuito, de las presiones, para ver cuánto es la presión premembrana y la presión postmembrana. Pero más allá de eso, otra cosa importante, sobre todo el oxigenador, que si bien la ley que gobierna el oxigenador está dada por la ley de Fick. ¿Por qué es importante saber este principio? Sobre todo para medir la eficiencia del oxigenador. Es decir, si uno observa en la fórmula, la misma, digamos, dice que la tasa de transferencia de oxígeno está dada o es proporcional a la difusibilidad de la membrana, y sobre todo es proporcional a la área de superficie de la membrana, y es inversamente proporcional no solamente al espesor, sino también a las concentraciones del gas de ambos lados de la membrana. ¿Por qué es importante medir? Y este es el concepto que hay que saber, digamos, para poder después entender un poco cómo interrelaciona el circuito con el circuito nativo, ya que el oxigenador tiene un límite de oxigenación. No es que uno conecta al paciente y puede dar toda la saturación y toda la PO2 en forma ilimitada. Un concepto importante, más
del oxigenador es el flujo nominal o el rate flow, que está basado inicialmente en este principio de Fick y que obviamente, digamos, está basado también o que tiene un determinante principal que es el área o la superficie de la membrana. Es como recién había dicho, es casualmente el rate flow o el flujo nominal, que es para una sangre con 12 miligramos de decilitro de hemoglobina y con una saturación de 70%, es la capacidad de transferir oxígeno y saturar una sangre con esa característica que recién dije, desde el 70% al 95% en un tiempo dado. Y este dato es importante para medir la eficiencia de la membrana y lo da habitualmente el fabricante. Y esos datos uno tiene que pedirlo en las especificaciones técnicas. Si uno observa en la gráfica, vemos que para determinado flujo de sangre va a haber hasta cierto punto o un máximo de transferencia de oxígeno que yo, por más que agregue más flujo sanguíneo por el cual pasa el oxigenador, va a llegar un momento que va a oxigenar hasta el 95%, pero después va a desaturar el paciente por el hecho de que la sangre pasa a tan elevada velocidad sobre la superficie de la membrana que directamente no tiene tiempo para oxigenarse dentro de la membrana. ¿Estos conceptos son importantes? Sí. Ahora, teniendo en mente los conceptos, sobre todo de la eficiencia y en parte los elementos básicos de un circuito de un ECMO veno-venoso, ahora ya podemos adentrar un poco a lo que es al metabolismo de oxígeno. El metabolismo de oxígeno en realidad está explicado a través de un modelo llamado modelo integral de transporte de oxígeno o de entrega y consumo de oxígeno. La misma, y esto ya es conocido en general para todos los médicos que hacen cuidados críticos, que el objetivo en este modelo es tratar de lograr un balance entre la tasa metabólica o la velocidad de consumo de oxígeno y la entrega de oxígeno que tiene sus propios determinantes, principalmente el gasto cardíaco y el otro es el contenido arterial de oxígeno. Siempre en condiciones normales, la entrega de oxígeno está con respecto a la tasa metabólica de 3 a 5 veces mayor a ese consumo para lograr así en los tejidos un metabolismo no anaeróbico, ya que cuando esa relación cae por debajo de 3,1, el riesgo, perdón, no es el riesgo, directamente aumenta, digamos, ya pasa de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, llevando obviamente a la producción de ácido láctico y a la hipoxia del tejido. De todo esto determinante, uno de los más importantes de la entrega de oxígeno es, aparte del gasto cardíaco, es el contenido arterial de oxígeno. Pero a su vez, este contenido arterial de oxígeno tiene determinante, que no solamente es la presión de oxígeno en sangre y la saturación de oxígeno, sino también la hemoglobina. Pero de esos tres determinantes, la más importante suele ser, y la que mayor peso suele encontrarse, suele ser en la hemoglobina. Si uno observa en esta gráfica, en donde encontramos por un lado en el eje de la Y el contenido de oxígeno medido en milímetros por decilitro, y por el otro en el eje de las X, en donde encontramos tanto la presión de oxígeno como la de la saturación, vemos que en un paciente en un rango de saturación de 90%, vemos cómo a diferentes cantidades de hemoglobina, en general aumenta o cambia también el contenido de oxígeno. Así, por ejemplo, con una hemoglobina de 7,5 vemos como un aproximado, con la misma saturación y la misma presión de oxígeno, una cantidad de contenido de oxígeno aproximadamente entre 12 mililitros, mientras que si aumento más la hemoglobina a 10, ese contenido va aumentando y si lo llevo a 15 prácticamente
lo llevo a 20 mililitros por decilitro de oxígeno. En conclusión, digamos, de todo el transporte de oxígeno, la entrega de oxígeno, como tenemos dos determinantes, por un lado el gasto cardíaco y por el otro el contenido arterial de oxígeno, del determinante más importante del contenido arterial de oxígeno es habitualmente, la hemoglobina. Con esto en mente, un poco teniendo en cuenta lo que es el circuito por un lado, teniendo en mente el concepto de eficiencia del oxigenador y el concepto también de lo que es el modelo de transporte de oxígeno, podemos adentrarnos un poco dentro de lo que se puede, digamos, resumir en el ECMO veno-venoso, cuáles son los determinantes iniciales, digamos, de lo que es la entrega de oxígeno. Si bien habíamos dicho que es el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno, el objetivo del ECMO veno-venoso inicialmente es lograr un buen transporte de oxígeno que esté adaptado a la tasa metabólica del paciente. En esta gráfica observamos, si uno comienza a desglosar, que el contenido arterial de oxígeno no solamente va a depender principalmente o inicialmente por un pulmón funcionante residual, sino que también va a depender de un contenido venoso mixto, que a su vez va a depender de la eficiencia del ECMO, del circuito del ECMO veno-venoso. Ese contenido de oxígeno, que como observamos, siempre es mantener el balance entre el aporte de oxígeno y el consumo de oxígeno, tasa metabólica, en un rango por encima de 3 en 1. Pero no solamente es controlar la tasa metabólica para controlar y mantener este balance, sino también, digamos, para evitar una mayor cantidad de sangre desoxigenada. Pero si nos concentramos en la gráfica, dijimos que la tasa, que el transporte de oxígeno, en este caso va a tener un determinante, varios determinantes. Uno es el pulmón residual, el funcionamiento de ese pulmón residual, que obviamente el objetivo cuando un paciente con un distrés respiratorio, uno lo que busca en un paciente, cuando se lo conecta en el circuito, es una ventilación ultraprotectiva para ponerlo en reposo, pero ponerlo en reposo no implica que no lo deje funcionante. La idea inicialmente es en reposo y que el pulmón quede funcionante para que ayude casualmente en la entrega de oxígeno al circuito o al compartimento arterial. Otro determinante inicial, aparte del pulmón, de la función del pulmón residual, es el contenido venoso mixto, que va a depender inicialmente de lo que es la eficiencia del ECMO. Cuando uno habla de la eficiencia del circuito, habla en sí de un concepto del efecto de recirculación, que es un efecto estrictamente del circuito del ECMO veno-venoso. También va a depender del efecto de la relación entre el flujo del ECMO y el gas y el volumen minuto cardíaco, y también va a depender a su vez de la eficiencia del oxigenador, que es el rate flow anteriormente explicado. ¿En qué consiste cada una de estas cuestiones? Voy a adelantar un poco para ver lo que es el efecto de la recirculación. La recirculación no es ni más ni menos, digamos, que la sangre que se oxigena postmembrana que vuelve al circuito, sin atravesar el sistema cardiopulmonar y por ende contribuir a la oxigenación del compartimiento arterial. El mecanismo más frecuente en el ECMO veno-venoso, y que aparte es un fenómeno que sucede solamente en este tipo, digamos, de modo de ECMO, la causa más frecuente suelen ser las posiciones de las cánulas, sobre todo y dependiendo de la configuración, siendo la de menor incidencia habitualmente la de configuración tipo cánula de Avalon, o la de incidencia menor como son
la de configuración fémoro-yugular, perdón, y la de mayor incidencia de recirculación suelen tener habitualmente otro tipo de configuración, como suele ser la fémoro-femoral. Siempre el objetivo es mantener una distancia por lo menos, no menos de 8 centímetros. Otra causa que también puede generar el fenómeno de recirculación, que es decir, que la sangre oxigenada directamente vuelve al circuito, nunca atraviesa hacia el compartimiento arterial de la circulación del paciente, es que también depende del flujo del ECMO. Es decir, siempre cuando uno aumenta las revoluciones de la bomba con la idea de generar un aumento de la oxigenación, si bien al inicio puede tener un efecto de aumento, pero a la larga hay una caída generando debido a la gran cantidad de absorción que una de las cánulas suele tomar esa cantidad que viene de la cánula arterial. Cuando la cánula venosa está a alta revolución, la bomba succiona más a tal punto de que su succión que directamente suele tomar de la cánula arterial. El gasto cardíaco también es importante, digamos, ya que cualquier disminución o aumento del gasto cardíaco, sobre todo una disminución, digamos, del gasto cardíaco, hace que el circuito tome demasiado, digamos, en cantidad de sangre y eso genere también un efecto de recirculación con posterior hipoxemia. El efecto de recirculación uno lo puede diagnosticar básicamente, no solamente que se manifiesta con una hipoxemia tanto subaguda como hiperaguda, sino también con una coloración casi muy similar entre la cánula arterial y la cánula venosa, prácticamente tiene el mismo color, y también uno puede observar que hay un aumento de la saturación venosa de la oxigenación premembrana con respecto a la postmembrana. Si uno vuelve y observa, digamos, también que aparte del efecto de la recirculación, que es un determinante del contenido de oxígeno, también es el efecto de la relación entre el flujo del ECMO y el volumen minuto cardíaco. Siempre que la relación esta, siempre para llegar a su máxima eficiencia, tiene que estar en un 60%, es decir, el circuito de ECMO veno-venoso toma la sangre del circuito venoso, pero no toma todo el retorno venoso, solamente una parte, que puede ir del 40 al 60%, y el resto del retorno venoso vuelve hacia la aurícula derecha del ventrículo derecho y que no pasa por el circuito y que finalmente, digamos, se mezcla también con la otra sangre y generando parte del contenido venoso mixto. Ahora bien, esa relación para llegar a su máxima eficiencia tiene que ser del 60%, es decir, entre lo que es la relación entre el flujo del ECMO y el volumen minuto cardíaco. Es decir, si el paciente tiene un volumen minuto cardíaco de 6 litros, por ejemplo, quizás para llegar al 60% habría que poner el flujo del ECMO aproximadamente a 4 litros por minuto y con eso puedo lograr una eficiencia en esta relación de 0,6 para lograr una buena oxigenación. Sin embargo, no solamente es los determinantes ser el pulmón residual, el contenido venoso mixto, el efecto, digamos, de esta relación de lo que es el flujo del ECMO y el volumen minuto, el efecto de la recirculación, sino también otro determinante importante para ayudar es, como dijimos anteriormente, la eficiencia del oxigenador, que a su vez esa eficiencia del oxigenador tiene dos determinantes que va a estar especificado por el fabricante y que cada oxigenador tiene un límite, que esa eficiencia se mide a través del flujo nominal. Pero no una cuestión menor es la sangre desaturada. Si uno observa en lo que es en el modelo de transporte y consumo de oxígeno, en donde la idea principal es tratar de balancear la entrega de oxígeno con el consumo de oxígeno, sino que además, y tengo dos formas en realidad de balancear, modificando
los determinantes de la entrega de oxígeno y también modificando en lo que se pueda, digamos, lo que es los determinantes de la tasa metabólica o el consumo de oxígeno. Es decir, en un paciente que tiene que estar bien sedado, sin fiebre, sin asincronía, sin nada, son acciones que uno va realizando para bajar la tasa metabólica, como así, con la idea de balancear, balancear ese consumo a la entrega de oxígeno. Pero esa acción no solamente sirve para eso, sino también yo al actuar sobre la tasa metabólica, también estoy logrando que haya menos sangre desoxigenada que llegue hacia el circuito. Y eso es otro concepto importante, tratar de que esa sangre desaturada que sale, que entra por la cánula venosa, no llegue con una desaturación muy baja, porque recordemos que yo tengo un límite de oxigenación que va a estar dada por todo esto determinante que vengo nombrando, y obviamente también por el oxigenador, sobre todo por su flujo nominal. En resumen, como vemos, cómo tratamos de ver los determinantes es que inicialmente vemos que la VO2, que es la tasa metabólica, y el contenido arterial de oxígeno, depende en cierta forma de la función residual pulmonar, de la concentración venosa mixta, y esta depende de la eficiencia del circuito, que a su vez depende del fenómeno de efecto de recirculación, del fenómeno del ratio del flujo del ECMO y del volumen minuto, y obviamente de la eficiencia de membrana, que a su vez va a depender del área de membrana y del flujo sanguíneo, digamos, que le llega al oxigenador. Y obviamente siempre parte de la eficiencia del circuito hacer que tampoco llegue sangre tan desoxigenada al circuito. Por eso es también importante poder manipular la tasa metabólica, no solamente, digamos, para equilibrar con el DO2, sino también para disminuir la sangre desoxigenada y tratar de adaptar esa sangre desoxigenada a toda la eficiencia de la membrana y del circuito en general. En resumen, el paradigma del ECMO veno-venoso, el principal objetivo no es tanto mejorar la saturación, sino el principal objetivo es adecuar el contenido arterial de oxígeno, adecuar ese transporte de oxígeno a través de un buen manejo hemodinámico y un buen monitoreo hemodinámico, y obviamente reducir toda la injuria renal, la injuria, digamos, relacionada a la ventilación mecánica. Y recién el segundo paradigma del ECMO veno-venoso es tratar, digamos, de lograr algunas saturaciones. En este caso, la ELSO recomienda lograr cierta saturación de oxígeno entre 80 y 85%, siempre y cuando se cumplan determinadas características, como es la estabilidad hemodinámica, que haya un contenido arterial de oxígeno mayor a 12 mililitros por decilitro, que haya una relación entre la entrega y el consumo mayor a 3:1, y que obviamente que haya un acoplamiento con la analgosedación en la asistencia respiratoria mecánica. Por supuesto, hay algunas situaciones que uno tiene que adaptar los objetivos de la saturación de oxígeno, y siempre sería recomendable, sobre todo en la fase de estabilización, cuando uno coloca el ECMO, tanto, digamos, en los traumas de cráneo grave, con monitorizaciones, digamos, monitorización, digamos, de oximetría tisular, sobre todo, digamos, cerebral, en el caso de una paciente embarazada, o no necesariamente en la fase de estabilización, sino inclusive en algunos pacientes ya en fase de destete del ECMO, en el cual los targets suelen cambiar, pero en este caso ya con un pulmón quizás más funcionante, ya que debido a que el consumo en un paciente vigil, y más cuando entran en rehabilitación, suelen aumentar, y uno tiene que adaptar esa saturación a este tipo de pacientes. No solamente el circuito del ECMO veno-venoso actúa sobre el metabolismo de oxígeno, sino también sobre la descarboxilación de la CO2. Obviamente es un circuito bastante eficiente el oxigenador con respecto a la CO2,
que uno tiene un flujo, sobre todo en el mezclador o en el blender, la cantidad o los litros de barrido, digamos, por minuto, y siempre se sigue un protocolo, sobre todo en aquellos pacientes que vienen con CO2 elevada, de hacerlo en forma paulatina, porque acomodar la CO2 de un minuto a otro, el riesgo de hemorragia cerebral suele ser muy elevado. Además de actuar sobre el metabolismo de oxígeno también, y sobre la cinética de la CO2, también tiene una acción sobre lo que es la fisiología cardiovascular, y en este caso el ECMO veno-venoso genera o favorece la función, sobre todo el ventrículo derecho, ya que cuando un paciente en un distrés respiratorio, en donde habitualmente entre el 30 y 35% vienen asociados con hipertensión pulmonar, en un contexto de alta presión en la ventilación mecánica, actuando así como un síndrome compartimental torácico prácticamente, cuando uno logra conectar a un paciente en el ECMO veno-venoso, al lograr mejorar la oxigenación, que eso lleva a la disminución de la vasoconstricción y por ende de la presión pulmonar, sino que además al mejorar la oxigenación, yo logro disminuir también las presiones de la ventilación mecánica, logrando así no solamente un beneficio en la poscarga, sino también inclusive en la precarga del ventrículo derecho, y obviamente al mejorar inclusive la acidosis, también, digamos, mejoro la hemodinamia en forma general, por lo que habitualmente en un contexto de un distrés respiratorio, cuando uno conecta a un paciente con ECMO veno-venoso, habitualmente con el correr del tiempo ya los soportes con vasopresores suelen disminuirse. Así que bueno, básicamente la idea mía fue tratar de dar un panorama en general de los determinantes principales, digamos, del funcionamiento y bueno, esperar, digamos, ver si quedó claro o no un poco la clase. Nada más. Bueno, a mí ¿te escucha bien, José? Ahí sí. Bueno, a mí la verdad que me gustó la clase. La idea es que nos generen inquietudes, que nos hagan pensar, que nos hagan dudar, que nos hagan sentir inseguros para buscar la seguridad y los conocimientos. Yo quería recalcar dos cosas que dijiste. El ECMO no es para mejorar la saturación de oxígeno, sino el delivery de oxígeno en base al consumo. Entonces no busquemos saturaciones de 95, 98%, porque quizá el paciente no lo necesita, y no nos volvamos locos si satura 85, 88, pudiendo cometer errores. Y después el objetivo principal, que también lo nombraste, el tema de dejar reposar los pulmones, que vienen medio hecho bolsa, y tratar de soportarlo nosotros. Yo no sé si no hay otra pregunta, pero si no, te quería preguntar o pedir que rápidamente nos expliques, como si fuésemos un niño, en qué consistiría esto que nos explicaste perfecto de circuito, pero de dónde saldría la sangre, por dónde pasaría, eso del flujo, por dónde pasa, que podemos darle oxígeno y gases, y a dónde vuelve. Muy simple, así, 15 segundos, ponerle así, como los dibujitos que nos mostraste. Bueno, ahí lo voy a tratar de buscarlo. Básicamente, digamos, este es un cuadro del... ya te muestro. Este es un circuito esquemático, obviamente, dependiendo, digamos, también de la configuración que usemos, pero en el caso más frecuente, si uno ve la línea de color azul, que es la línea venosa, en este caso la línea negativa, que es anterior a la bomba centrífuga, habitualmente si esa está conectada en una vena femoral, sale de la vena femoral, no estrictamente la vena femoral, sino que sale, digamos, de la vena cava inferior, transhepática, toma esa sangre, obviamente sale por la vena femoral, pasa
por la bomba centrífuga, que es la que genera inicialmente la diferencia de presión, y posterior a la bomba, que ya es toda la línea positiva, lógicamente porque está por delante de la bomba. Desde la bomba, esa sangre va desde la bomba hacia el oxigenador, ahí sufre el intercambio gaseoso, digamos, y además de temperatura en el oxigenador, y posteriormente al oxigenador hay una caída de presión propio por el drop pressure que genera el mismo dispositivo, y sale directamente por la segunda parte de la línea positiva, llamada línea arterial, que va automáticamente a otra vena, en este caso, si fuera la configuración fémoro-yugular, hacia la vena yugular. Recordemos que el ECMO veno-venoso actúa en serie con el circuito, con el sistema venoso nativo, y con el pulmón, por supuesto. Y bueno, y llega toda esa sangre oxigenada postmembrana, cae directamente, digamos, sobre la aurícula y el ventrículo derecho, que además se mezcla con parte de sangre del retorno venoso que viene desde el mismo circuito hemodinámico, y eso obviamente ingresa ya por la arteria pulmonar al pulmón y así hacia el compartimiento arterial. No sé si quedó claro eso. Para mí, perfecto, ¿eh? No sé si el resto de la audiencia, creo que llegamos a 58 participantes. Excelente, José. José, la CO2 ahí, ¿cómo se maneja en este circuito? Sí, la CO2, a ver si lo puedo poner acá. Sí, la CO2, habitualmente, digamos, siempre está asociado, la membrana está asociado a un mezclador, que ese mezclador o blender tiene dos circuitos de flujo, uno donde está conectado al oxígeno, que es la fracción inspirada de oxígeno, y otro que está conectado a aire, que tiene un flujo de barrido, que es la que habitualmente la CO2 uno limpia en el oxigenador con el flujo de aire que va a pasar dentro del oxigenador, y ahí obviamente trata de barrer por este principio de Fick la CO2 que ingresa, que la sangre que ingresa al oxigenador. A eso me refería. No sé si se entiende lo que acabo de decir. Sí, claro, gracias. No sé si hay otra pregunta. Excelente. Lo que sí hay que dejar en claro, digamos, que en el caso del manejo del CO2, que debido a que la bomba es altamente eficiente, el oxigenador, sí hay que ser cuidadoso con el descenso de CO2. Hay diferentes grupos que tratan de bajar la CO2 o normalizar la CO2 en las primeras 24 o 48 horas, debido a que si uno lo normaliza en un tiempo tan corto, el riesgo de generar vasoconstricción y vasodilatación con hemorragia cerebral es bastante elevado, más cuando todavía en un contexto de que habitualmente en estos pacientes suelen estar anticoagulados, ¿no? No sé si hay otra pregunta que puede evacuar. Excelente, por mí, más que claro. Así que bueno. Bueno, si les parece, terminamos acá. Son las 4:10, así que muy bien con el tiempo. La idea es empezar puntual y terminar bien, digamos. Así que... Sí, ¿ibas a decir algo, José? Vale, José, una consultita. Yo entré un poquito más tarde. Sí. ¿Se me escucha? No, que entré un poquito más tarde. Esta clase, a lo mejor era para Luca la pregunta, pero la clase queda grabada, ¿no es cierto? Que me perdí la primera parte, quizás haya sido muy buena, y me gustaría repasarla. Esto queda grabado, ¿no es cierto? Está todo grabado. Efectivamente. Vale, ¿se me escucha? ¿Sí? Sí, se escucha. Queda grabada la clase y a disposición en un link que vamos a colgar en la página del sanatorio, que
que los va a derivar por una cuestión de peso del video a YouTube. Bueno, gracias.